Ya tenemos nosotros a nuestro invitado de hoy. Bueno, de nuevo lo hemos invitado porque nos parece un tema, pero excelente, al abogado César Coronel, el gerente general de defensa de deudores.es. Doctor, si me dan comprendido, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Cornejo. Gracias por la oportunidad y como usted bien indicó, estos temas son tan interesantes que vale la pena extenderlos en la conversación y por supuesto desde defensadeudores.es estamos trabajando permanentemente en las tres líneas: informar, educar y defender. Y en lo que respecta a la información y a la educación, espacios como este son muy valiosos porque nos permiten no solamente compartir con la ciudadanía sus derechos, sino también educar respecto a consejos que le permitan evitar llegar al sobreendeudamiento, pero también saber qué hacer cuando ya tenemos complicaciones y que siempre existen alternativas de solución. Correcto, mi doctor. Déjeme dar este datito. La recesión y la falta de empleo se agrava más, no solamente en el Ecuador, sino en distintos países. Miren ustedes, CNN nos envía esta noticia hace unos minutos, exactamente. Dice, ¿qué pasará con los empleados de Ford en Alemania y Reino Unido por los miles de despidos anunciados? Fíjese cómo se pone tan fuerte la situación. Y bueno, el doctor también tendrá que decirnos algo de esto, exactamente el doctor Coronel, César Coronel. Y bueno, ¿cuáles son las alternativas legales para salir de las deudas, doctor? Volvemos a lo mismo. Con esto de despidos en otra parte del mundo y con los despidos que hay aquí también, porque hay algunas personas que se están quedando sin trabajo. ¿Qué podemos hacer, doctor? Lo escucho. Correcto, si ponemos, digamos, sobre la mesa de la discusión los factores que generan crisis económica y que por lo tanto implican el sobreendeudamiento de las personas y la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, tenemos factores externos y factores internos, evidentemente. Refirámonos a los internos. En lo que respecta a los factores internos, sin duda alguna, el paro de octubre del 2019, que en Chile también se vivió como un estallido social, en cambio la pandemia del año 2020, que fue realmente para muchos negocios la tumba, que fue para muchas personas el desempleo, que fue para muchas islas de centros comerciales un cierre definitivo, que implicó para muchas empresas la quiebra. Sin duda alguna aportó también en gran medida a la crisis económica que de alguna manera ya veníamos arrastrando. A eso súmele la nueva paralización de junio del 2022. De tal manera que si usted suma el paro de octubre, la pandemia, el paro de junio del 2022, a eso le puede usted añadir factores externos como la guerra en Ucrania, que también genera una serie de circunstancias como el alza de combustibles, entre otros factores. Todo esto ha llevado a que muchas personas no es que no paguen sus deudas porque no quieren, no pueden pagar las deudas porque no pueden, o sea, no es que no quieren, no pueden pagar sus deudas y se encuentran en esa situación en la que están más de 2 personas de cada 10 en el Ecuador de sobreendeudamiento. En ese sentido, desde defensadeudores.es siempre decimos, toda deuda tiene una salida. Toda deuda tiene una alternativa de solución. Y en ese sentido podemos hablar de las diferentes alternativas que existen. En primer lugar, la nulidad. Hay deudas que son nulas desde su origen. ¿Por qué? Porque nacen, por ejemplo, de la falsificación de una firma, de la suplantación de la identidad de la persona, por ejemplo, y de esos tenemos algunos casos que ya han sido reportados, por ejemplo, de personas que sin saber nada al respecto se encuentran hoy con sus cuentas bancarias retenidas con ocasión de la coactiva que les han iniciado por un plan de teléfono, por una línea eléctrica o un medidor de agua que han sacado con su nombre sin siquiera tener conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque ha sido fruto de la falsificación de la identidad o la suplantación de la identidad. Y de esos son muchos los casos que existen. Y hay personas que lo que hacen es simplemente resignarse y pagar por la desesperación de levantar esa prohibición de utilizar sus cuentas. Doctor, disculpe que lo interrumpa. También aquí interviene las deudas que puede haber tenido anteriormente con Pacifitel, ahora CNT. ¿También? Correcto, justamente me refiero a aquellas deudas Ya, de y la aquellas otra, personas. doctor, disculpe, la otra, las deudas que tienen por las multas de tránsito con la ATM, ¿también ingresan en esto?
Bueno, ese ya tiene un rubro totalmente diferente. ¿Por qué? Ya. Porque se refiere a sanciones, que es diferente a la utilización de servicios. Recordemos Ah, que ya. las deudas tienen varios orígenes, ¿verdad? Por ejemplo, Ya. si yo adquiero un plan celular, ya sea porque lo adquiero yo o porque me suplantaron la identidad, esto Ujú. genera un consumo de un servicio. Me invento, $100 por teléfono. En Ya. cambio, si yo excedo la velocidad y esto implica que el radar agarre la placa de mi carro y me imponga una multa, o ya sea una multa ilegítima, que también hay, que el carro va a velocidad normal, pero la calibración del radar no es correcta y me multan, Correcto. eso en cambio implica una sanción. No, la deuda no está originada en un servicio, sino una sanción que el Estado le impone a la persona, que si bien es cierto, la debe pagar, también la puede impugnar. Es decir, existen plazos legales que usted, una vez notificada la multa, tiene 3 días para poder impugnar. Y una de las más, digamos, recurrentes causas de impugnación de multas de tránsito es alegar la no calibración del radar, porque en muchos casos sí ha pasado que el radar no está debidamente calibrado y esto puede implicar que la multa, por lo tanto, se declare, digamos, se ratifique el estado de inocencia de la persona y se elimine esa multa del sistema. Ese Ya. es otro tema. Ahora, Ya. tanto estas deudas de servicios como estas deudas por sanciones, todas ellas también tienen una posibilidad y es la prescripción una vez que ha transcurrido cierta cantidad de tiempo. Me voy a referir justamente a ese tema porque es otra de las alternativas que tienen también las personas deudoras. ¿A qué me refiero con la prescripción? La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones, es decir, es una forma en la que usted puede eliminar una deuda, digamos, porque se termina el tiempo, o más bien dicho, el acreedor está imposibilitado del cobro vía judicial de esa deuda porque ha transcurrido cierta cantidad de tiempo establecida en la ley. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en lo que se refiere a títulos ejecutivos, tarjetas de crédito, este tipo de pagarés, cheques, qué sé yo, la vía de cobro es la vía ejecutiva y por lo tanto, esa vía ejecutiva para poder ser accionada prescribe en 5 años. En cambio, en el resto de deudas, la vía ordinaria, la prescripción puede ser alegada después de 10 años. ¿Esto significa que la deuda de 100 baja a cero? No, no significa eso. Esto significa que el proceso es automático y por el solo paso del tiempo, cuando ya pasaron 10 años y un día, la deuda está eliminada y la acción de cobro está prescrita, tampoco. Usted lo tiene que alegar. Es decir, es un tema que la persona, ya sea dentro de un juicio o en un proceso de negociación, deberá alegar esta prescripción de la acción de cobro, lo que le va a permitir también, en caso de que usted requiera llegar a una negociación, poner en una situación de mejor condiciones al deudor respecto al acreedor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, la prescripción. Hagamos una cosa, doctor. A ver, cuando hay este tipo de situaciones de deudas, hablemos de bancos que pertenecen al Estado, de instituciones que pertenecen al Estado, en la cual usted tiene una deuda vieja y le aparece y viene la coactiva y todo eso. En el caso mío, a mí me sucedió eso hace tiempo con esta cuestión, le preguntaba el tiempo de Pacifictel, en el momento que yo ni la línea ni había firmado ni nada, pero como usted dice, ya tuve que hacerlo porque me cerraron las cuentas. Ahora, si es una institución pública, puede cerrar puede bloquear las cuentas, a diferencia de si es una institución privada, ¿puede bloquear cuentas, doctor? Mi pregunta. Esa es una pregunta que me permite también aclarar algunas cosas. Primero, Ujú. hay dos tipos de acreedores. El acreedor público, es ¿Ya? decir, banca pública, instituciones del Estado, y el Correcto. acreedor privado, todos los demás que no pertenecen al Estado, ¿verdad? En lo que respecta al acreedor público, bancos públicos o instituciones del Estado, ellos sí tienen una jurisdicción especial coactiva. Ya. Podemos estar o no de acuerdo. Yo en lo conceptual no estoy muy de acuerdo con que ellos sean juez y parte, pero es lo Correcto. que la ley ya establece, digamos, eso ya está establecido en la ley y es lo que tenemos a la mano. Sí, pues si me Esta bloquean la juris cuenta, perdón, doctor, si me bloquean la cuenta, ¿cómo les voy a pagar? Ahorita la gente no le va a prestar dinero. Pues, oye, mira, hasta que me desbloqueen la cuenta y todo esto. Entonces, ese es un problema, ¿no? A eso yo iba. Sí, Prosiga, esta doctor. jurisdicción coactiva tiene la posibilidad, entre otras medidas cautelares, ponerle prohibición de enajenar sus bienes,
también la retención de los valores en su cuenta hasta un monto similar al valor de la deuda. Entonces, por ejemplo, si usted debe 100 y en su cuenta tiene 500, la institución pública puede ordenarle al banco que le retenga, digamos, 120, 130, que sería el aproximado del valor de la deuda más intereses. Eso sí está establecido en la ley. Ahora, si usted tiene en su cuenta 500, le han retenido 150, los otros 350 de la cuenta usted sí los puede utilizar porque no están bloqueados. Lo que está bloqueado es el valor de la deuda. Primera aclaración. Segunda aclaración. Si usted desea con ese mismo valor retenido pagar la deuda, también lo puede hacer. No necesita prestar a otra persona para pagar y que le liberen la plata. Usted simplemente lo que tiene que hacer es ir a la institución que le ordenó el bloqueo y decirle, ¿sabe qué? Yo tengo 500 en mi cuenta, ustedes me han bloqueado 150, que es el valor de mi deuda, embargue ese valor y libéreme mi cuenta. Esa también es una alternativa que tiene la persona cuando reconoce que es una deuda legítima y que la tiene que pagar y que sus valores en la cuenta han sido retenidos respecto a la jurisdicción coactiva. Eso en lo que respecta a los acreedores del sector público. Correcto. Ahora bien, en lo que respecta a los acreedores del sector privado, en cambio, es, digamos, su campo de acción mucho más limitado. ¿Por qué? Porque el acreedor privado, para poderme cobrar, tiene que ir a un juez civil, alegar la deuda, demostrar que existe la obligación y luego proceder a la correspondiente cobro y ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Que me tienen que demandar por la vía civil, tienen que citarme a mí en mi domicilio como deudor. Yo tengo un periodo para contestar a esa demanda, ya sea alegando prescripción, ya sea alegando el pago de la deuda total o parcial, ya sea alegando un acta transaccional. Bueno, hay muchas, digamos, posibilidades de respuesta que usted puede dar a esa demanda. Y luego de que usted no ha dado contestación o que el juez ha rechazado esa respuesta que usted dio, recién ahí puede iniciarse un proceso de ejecución que podría implicar, pues obviamente, la retención de sus dineros y otros factores. Y luego incluso la insolvencia que puede derivar también hasta en la prohibición de salida del país. Eso ya en un escenario último y obviamente la pérdida de sus bienes, la pérdida del valor de los dineros que usted tiene en sus cuentas, entre otros. Pero repito, para todo esto hay un camino y hay un debido proceso que se debe seguir. No es verdad, porque hay muchos casos. Mire, yo recibí hace 3 días a una usuaria que me decía, abogado, pero es que me acaban de llamar de la tarjeta de crédito de un banco privado a decirme que si no pago esta semana lo que debo, me van a cerrar el RUC. Entonces yo le digo, oiga, no se deje amedrentar y no crea todo lo que le dicen, porque una tarjeta de crédito no le puede cerrar el RUC. El RUC solo se lo puede cerrar el SRI cuando por una cantidad de tiempo consecutivo usted no ha hecho sus declaraciones y no ha pagado sus impuestos. Pero de ahí el banco no le puede cerrar el RUC, pues. Ayer en la tarde recibí en mi oficina a una señora viuda muy preocupada porque le habían dicho que si no pagaba el mismo banco, me refiero a la misma tarjeta de crédito, que si no pagaba esta semana le iban a cortar agua, luz y teléfono, todos los servicios básicos de la casa por no pagar. Eso también es mentira. El acreedor no le puede a usted cortar los servicios básicos, salvo que su acreedor sea la empresa de agua, que ahí sí le puede cortar el servicio por no pago. Pero una tarjeta de crédito no puede hacer eso. ¿Ya? No puede hacer eso. Y es importante que la ciudadanía no se deje engañar y sepa muy bien qué puede hacer el acreedor y qué no puede hacer el acreedor. Con esto no estoy diciendo que la gente no pague. Lo que estoy diciendo es que no permita que estas llamadas, amenazas y formas de amedrentar le quiten su tranquilidad y lo obliguen a tomar decisiones equivocadas. Es importante que las personas conserven la tranquilidad, sepan actuar con inteligencia y, por supuesto, tengan la posibilidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. El acreedor público puede hacer lo que hemos mencionado, el privado puede hacer únicamente lo que hemos indicado y bajo ninguna circunstancia otros temas diferentes a los que he dicho. Oiga, yo he escuchado personas que lo llaman incluso amenazar con la cárcel. Es que si usted no paga en este mismo mes, vamos a proceder a emitir la boleta de captura para poderlo perseguir. No, señor.
En el Ecuador no existe prisión por deudas, Ya. salvo el caso de las pensiones alimenticias, en las que si usted no paga la pensión alimenticia, mediante un proceso expedito puede solicitar el alimentante o el representante del alimentante el apremio personal del alimentado, perdón, puede solicitar el apremio del alimentante. Pero es el único caso en el que existiría algo parecido a la prisión por deudas. Pero de ahí no existe prisión por deudas. Usted puede deber 100 o puede deber 1000, no lo pueden llevar a la cárcel. Lo que sí pueden es iniciar el proceso coactivo si es un acreedor público y el Ajá. juicio civil si es un acreedor privado. Ya, o sea que el día de ayer, que fue el día del amor, la amistad, después de 9 meses van a tener un problema grande, doctor, ¿o me equivoco? Bueno, evidentemente hay que tomar en estas fechas varias precauciones. Y mire Claro. que ayer, el día lunes, ¿Qué? justamente porque se acercaba San Valentín, Ajá, nosotros hacíamos nuestras recomendaciones de defensadeudores.es para evitar sobreendeudarse en esta época de San Valentín. ¿Por qué? claro. Porque San Valentín, Carnaval, que viene ya este viernes y nos vamos de Es gota. feriado, son Ya. son ocasiones de consumo en los que a veces, si no tomamos decisiones correctas, si no planificamos a tiempo nuestros gastos, si utilizamos de manera desmedida la tarjeta de crédito, todo esto nos puede llevar a una situación de sobreendeudamiento. Por eso, desde defensadeudores.es siempre estamos compartiendo consejos para estas ocasiones de consumo. Ya va a salir el día de hoy también un video que hemos preparado Ajá. respecto a los consejos y lo pueden ver en nuestra cuenta de Instagram, @defensadeudores.es. Hoy a las 11:30 de la mañana vamos a lanzar un video respecto a los consejos para evitar sobreendeudarse en estas fechas de carnaval. Y así seguimos siempre compartiendo información valiosa como lo que estamos hablando con usted ahora en este momento, que son las alternativas para salir de las deudas. Ya hemos hablado de la nulidad, hemos Ya. hablado de la prescripción, hemos diferenciado a los dos tipos de acreedores que existen, público y privado, Es y si correcto. el tiempo me lo permite y si usted me lo permite también, podemos hablar de la resolución de alivio financiero. Ya, ya vamos a ese tema. Eso es bueno estos temas tratarlos. Hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y por el Facebook Live que estamos saliendo también. Yo lo que digo es una cosa, ¿no? Yo sigo un consejo que hay que escuchar consejos para llegar a viejo. Es un tema que siempre se ha tratado. Y yo me acuerdo tanto de Hugo Gavilanes, que usted tiene que haberlo conocido y haber escuchado, y siempre decía él, yo tarjeta de crédito no manejo, ni de débito. Yo sí manejo tarjeta de débito y mis hijos también, mi esposo. Entonces, yo tengo plata, compro. No tengo plata, no compro. Así de fácil. Eso le decía a Hugo y yo cuando con Hugo muy amigos de él, yo le decía, tienes toda la razón. Porque la tarjeta de crédito yo la tuve y tuve un problema bien grande, porque uno con la tarjeta de crédito se declara loco, parece millonario pobre. Yo digo millonario pobre porque usted tiene la tarjeta y gaste, compra, y no te preocupes que lleva esto, que por aquí, y de repente usted está agobiado de la deuda, no puede dormir, tiene problemas hasta familiares, se forman problemas familiares y eso es muy, muy grave, muy grave. Y yo eso ya lo viví y muchos lo han vivido también y tratamos ya de obviar esa situación. Doctor, algo más, lo que usted el tema que iba a tratar, hablemos de eso, lo escucho. Sí, antes de entrar al tema del alivio financiero, que es otra de Ajá. las alternativas de salida a las deudas, quería mencionar que también en nuestra página web, defensadeudores.es, tenemos 8 consejos para el manejo prudente de las tarjetas de crédito, ya que usted se ha Mm. referido a ese tema tan importante. Así Y es es, importante también recordar que usted no debe aceptar tarjetas de crédito que no está dispuesto a pagar, que no puede pagar o que no necesita adquirir una deuda nueva. Y correcto. además, pues obviamente utilizar el crédito únicamente para bienes y servicios de larga duración, evitando utilizarlo para temas perecibles o de consumo inmediato, como por ejemplo, nosotros recomendábamos no utilizar ayer para la cena romántica de Valentín la tarjeta Ujú, de crédito. ¿Por qué? ujú. Porque es un consumo inmediato. Ahora bien, volviendo a las alternativas de salida a las deudas, otra alternativa que existe y que ha dispuesto la Junta de Política y Regulación Financiera del Ecuador es la resolución número 32-2022, extendida en su plazo por la resolución 52-2022 de alivio financiero, que dispone básicamente que tenemos hasta el 31 de marzo de este año, repito, hasta el 31 de marzo de este año, ¿Ya? los créditos, y me voy a referir a 3 tipos de créditos que establece la resolución.
el crédito microcrédito, perdón, el productivo pymes y el educativo. Repito, los microcréditos, productivo pymes y educativo, ¿Ya? estos tres tipos de créditos pueden acceder al alivio financiero, que consiste en permitir periodos de gracia, el no cobro de gastos de cobranza, el no cobro de costos legales, el no cobro de tarifas, comisiones e incluso la entrega de recursos adicionales. Eso sí, son solo estos tres tipos de créditos que estén vencidos entre el 1 de enero del 2020 ¿Ya? al 30 de junio del 2022, porque recordemos que coincide con el paro del junio del Oh, 2022, esta ya, resolución de correcto. alivio financiero. Entonces, Y si la usted tiene pandemia, un por crédito, supuesto, ¿no? Y la pandemia. ¿cómo? Y la Y por la pandemia también. pandemia también, claro, por eso Claro, desde enero del 2020 a junio del 2022. correcto. Microcrédito, productivo pymes y educativo que están en mora del 1 de enero del 2020 al 30 de junio del 2022 pueden acogerse a este alivio financiero que tiene dos ventajas. Primero, lo que habíamos mencionado, periodos de gracia, el no cobro de gastos legales, costos de cobranzas, tarifas, comisiones, pero adicionalmente tiene otra ventaja importante, que en el momento en que usted se acoge a este alivio financiero para el refinanciamiento de su deuda, automáticamente a usted le devuelven en la calificación de riesgo A1. ¿Qué Ah, qué bien. significa esto? La posibilidad de reactivarse en el sector crediticio, la posibilidad de acceder a nuevo crédito y así, por ejemplo, reactivar su negocio, si es que fuera el caso. Por lo tanto, el alivio financiero, primero, está vigente solo hasta el 31 de marzo. Segundo, consiste en el refinanciamiento de deudas que están vencidas desde el 1 de enero del 2020 a junio del 2022, que permite refinanciar con periodos de gracia, evitando costos legales, evitando también gestiones de cobranza, comisiones, etcétera, y permite que la persona esté nuevamente en riesgo A1, que le permite acceder a nuevos créditos. Esa es la resolución de alivio financiero. Usted tiene que solicitarlo mediante una carta muy sencilla a la entidad financiera. Para eso nosotros también le podemos dar el acompañamiento y el asesoramiento para que Ya, el refinanciamiento que usted haga sea el idóneo. correcto, doctor. El tiempo se nos ha venido encima, mi doctor. Oiga, son temas cruciales y puntuales que la gente desconoce. Y yo quisiera, Sí, licenciado, si me permite, dígame, únicamente me refiero en un minuto, en menos de un minuto, a correcto. otra alternativa que también es importante, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que Ujú. este periodo ventana que abrieron para los procesos de acuerdos preconcursales está abierto hasta junio de este año. ¿A qué me refiero con esta ley orgánica de apoyo humanitario? Es una ley que le permite a usted hasta junio de este año acceder a un acuerdo preconcursal y no es otra cosa que una mediación con todos sus acreedores para poder llegar a un acuerdo de pagos comprendiendo la nueva situación del deudor, eso sí, presentando una seria proyección de pagos y además tiene la ventaja que mientras dura ese proceso de mediación, a usted no lo pueden demandar y si ya lo tienen demandado, esos procesos, tanto en el ámbito civil como en la coactiva, se suspenden mientras dure la mediación y si usted ya tenía un proceso de ejecución, como por ejemplo que ya le iban a rematar su casa, ese remate también se suspende mientras dure esta mediación. Eso es importante mencionarlo como otra alternativa, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que también en defensadeudores.es estamos manejando. Ahora bien, si usted quiere acceder a cualquiera de estas alternativas que he mencionado durante esta conversación, y si tiene ya un problema de deudas que le genera angustia, que lo agobia, que lo tiene preocupado, puede llamarnos entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde al número 1-800-DEUDAS, repito, 1-800-DEUDAS, también al celular 0963-002-002, 0963-002-002, así como al WhatsApp que está en nuestra página web, el link directo. Usted ve ahí el icono de WhatsApp en nuestra página web, ¿Ya? también nos puede escribir directo al WhatsApp o agendar una primera consulta totalmente gratis en nuestra página web defensadeudores.es. Y para que no se pierdan los consejos para evitar el sobreendeudamiento del carnaval, síganos en Instagram, @defensadeudores.es. Ahora, si usted prefiere visitarnos, después de las 9 de la mañana, lo podemos atender también en nuestra oficina, en el edificio World Trade Center de la ciudad de Guayaquil, Torre A, oficina 805. Hay muchos caminos para llegar a Defensa Deudores S.
Lo importante es que sepa usted que toda deuda tiene una salida y tiene una alternativa de solución, y estamos para servirle en defensadeudores.es, la salida definitiva a tus deudas. Correcto, mi estimado doctor. Espero tenerlo, si se puede, el próximo miércoles para poner proyección exactamente en las deudas que tienen muchos ecuatorianos y que algunos no los dejan dormir en paz. Yo le agradezco mucho, mi estimado doctor. Que tenga un excelente día y un buen carnaval también, que juegue bastante carnaval. ¿Ok, Muchas doctor? gracias por la oportunidad y por supuesto invitar a las personas también a disfrutar con prudencia, con mesura y evitar el Correcto. sobreendeudamiento en estas ocasiones de consumo como son el carnaval. Un fuerte abrazo y que tengan una excelente jornada. Gracias a usted, mi estimado doctor. Estuvo ahí el abogado César Coronel, el gerente general de Defensa de Deudores.es.